El existencialismo es una de las corrientes filosóficas más destacadas del siglo XX. Después del choque de las dos guerras mundiales, el vacío cultural fue apodado por periódicos e intelectuales como existencialista. Pero, ¿qué es el existencialismo? ¿Es lo mismo que el nihilismo? ¿Es no creer en nada? En 1945, y para resolver toda esta confusión en torno a una corriente que no paraba de ganar adeptos, Jean-Paul Sartre dio su conferencia más famosa, que luego fue un libro fundamental. El existencialismo es un humanismo. En 1945, Jean-Paul Sartre dio una conferencia en París que es considerada hoy como una de las más importantes de su carrera. Fue titulada, y editada posteriormente así, El existencialismo es un humanismo, que es el título que le dio el club Maintentant, donde se realizó. La conferencia se publicitó en los principales periódicos del momento y fue todo un acontecimiento cultural en la ciudad. De hecho, el acto desbordó todas las expectativas. En una reseña en 1947 del acto, Boris Vian habló de gente apretada, sillas destrozadas e incluso de personas desmayadas. Se dice, incluso, que Sartre pudo llegar hasta el estrado para pronunciar su conferencia, abriéndose paso a codazos, casi a trompicones. En esta conferencia, el filósofo francés aprovechó para sentar cátedra sobre el existencialismo, que por aquellos años ya era un movimiento popularizado en todos los estratos de la cultura. Como toda moda, había mucha confusión respecto al contenido verdaderamente filosófico del existencialismo, pues la difusión popular se basaba más en eslóganes cortos que en capítulos de libros. Ante este panorama, Sartre utilizó la conferencia para responder a las principales críticas y para aclarar qué es lo que él entendía por existencialismo. Veamos, en primer lugar, las críticas que se habían hecho a esta corriente filosófica. Críticas al existencialismo. Quisiera defender aquí al existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. Esta fue la primera frase de la conferencia. Con actitud defensiva, directamente yendo al grano, comenzó Sartre la disertación sobre el existencialismo. Era importante empezar por las críticas porque, de no atenderlas, los críticos siempre podrían decir que Sartre no tenía respuestas para ellas. Por eso, el filósofo francés comenzó recopilando todos los reproches al existencialismo para, después, mostrar que en realidad tienen una imagen distorsionada del mismo. La primera crítica que señaló Sartre es la que dice que el existencialismo invita a las gentes a permanecer en el quietismo, puesto que, si no hay ningún Dios, ni nada en lo que creer más allá, tampoco tiene mucho sentido actuar en la realidad. ¿Para qué hacer el bien si no hay cielo? ¿Para qué actuar bien si, total, algo bueno es mi mera intención? Esta crítica, continuó Sartre, también afirma que el existencialismo es una filosofía burguesa, porque tacha al existencialismo de filosofía contemplativa, y no una filosofía de acción, una filosofía para cambiar el mundo. También recogió Sartre la crítica de los comunistas del momento. Estos le achacaban partir de la subjetividad pura, es decir, del yo pienso cartesiano. Los comunistas le espetaban que su filosofía olvidaba las relaciones materiales en las que vive un ser humano. Y, de hecho, al centrarse solo en el yo, también olvidaba las relaciones con otros seres humanos. Y del lado cristiano, dijo Sartre, se nos reprocha que negamos la seriedad de las empresas humanas porque, explicó el autor, si Dios es eliminado de la ecuación,
entonces cada uno puede hacer lo que quiera y no hay grandes valores por los que morir o actuar. Sería, al fin y al cabo, cuestión de puntos de vista. ¿Qué sentido tiene, si no hay Dios, decían los cristianos, gastar la vida en ayudar a los demás? Por eso, Sartre señaló que de lo que se trataba era de ver qué es lo que realmente asusta del existencialismo y, así, entender el motivo de todas estas críticas. ¿Qué es esto que da tanto miedo que une a cristianos y comunistas? ¿No será quizás el miedo ante un mundo en el que no hay nada que nos diga cómo comportarnos? O, en palabras de Sartre, ¿no es el hecho de que deja una posibilidad de elección al ser humano lo que asusta? Después de recoger todas estas críticas, después de dejar constancia de que esas críticas se conocen, Sartre abordó la pregunta fundamental de la conferencia. Entre tanto batiburrillo escrito, entre tanta popularidad y tanto manoseo de eslóganes, ¿qué es verdaderamente el existencialismo? Ese será nuestro segundo punto. ¿Qué es el existencialismo? Esta es la pregunta fundamental y es el núcleo de la filosofía de Sartre. Como hemos dicho, Sartre era plenamente consciente de que en su época el existencialismo era una moda, de que todos los grupos de música alternativos, los articulistas de los periódicos o cualquier filósofo con aspiraciones se declaraban existencialistas. La palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa nada, dijo Sartre. Por eso, y por el sentido tan amplio de la palabra, Sartre hace notar que, al menos en su tiempo, ahora sería otro asunto, hay 3 escuelas de existencialistas. Es decir, el tema es tan complejo que ni siquiera se trata de explicar lo que es el existencialismo, porque en el existencialismo, como en todas las corrientes de la filosofía, hay muchos matices y todos ellos son fundamentales. En los que refería a su época, Sartre distinguió entre los existencialistas cristianos, los existencialistas ateos y los propios existencialistas franceses. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia. Pero, ¿qué significa esto? Esencia y existencia. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué implica la precedencia de una frente a la otra? Y sobre todo, ¿por qué es el núcleo del existencialismo? Para Sartre, esta frase define lo característico del ser humano. En los seres humanos, y a diferencia del resto de entes o seres, la existencia precede a la esencia de estos mismos. De hecho, por eso se llama existencialismo, por haber notado que la existencia es anterior a la esencia de los seres humanos. Pero, ¿qué quiere decir esto? En palabras de Sartre, consideremos un objeto fabricado, por ejemplo un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de cortapapel e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto, y que, en el fondo, es una receta. Es decir, en los objetos producidos por el ser humano la esencia precede a la existencia. Esto quiere decir que lo que el objeto va a ser ya existía antes de la propia existencia física del objeto. Nosotros decimos, hagamos un libro, y después le damos existencia. Por eso, para Sartre, en estos objetos la existencia es posterior a la esencia de las cosas. Una vez más, en sus propias palabras, diríamos entonces que, en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia, y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro.
El caso es que, durante siglos, la filosofía ha postulado la existencia de un Dios creador, un Dios que nos concibe y nos da forma. Por este motivo, la filosofía había concebido al ser humano como un cortapapeles. Antes de existir, éramos una idea previa en la mente de Dios. Nuestra esencia preexistía en nuestra existencia. Es decir, así como el alfarero determina la esencia de la cerámica antes de que exista, la filosofía había concebido de la misma forma al ser humano con respecto a su Dios creador. Pensar que hay un Dios creador presupone, o se apoya en la idea de que existe una naturaleza humana. Y por su propia definición, cuando hablamos de naturaleza humana queremos decir que se encuentra en todos los seres humanos, lo que significa que cada ser humano es un ejemplo particular de un concepto universal. De la misma manera que todos los libros tienen unas características esenciales en común, así pasaría, bajo esta concepción de seres creados, con los seres humanos. El cambio existencialista. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. ¿Más coherente con qué, Sartre? Pues con la muerte de Dios. Si tomamos en serio la filosofía de Nietzsche, y Sartre pretendía hacerlo, la muerte de Dios significa que la filosofía debe destronar lo que de Dios queda en todo pensamiento. No solamente no creer en el más allá, sino limpiar el rastro de Dios en el más acá. Y una de estas herencias es la concepción del ser humano según la cual la esencia precede a la existencia. El existencialismo que represento declara que si Dios no existe, no hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que éste debe ser el ser humano, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa que la existencia preceda a la esencia? Significa que el ser humano empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Si no hay Dios creador, entonces no hay naturaleza que nos haya sido dada. No hay artesano que nos la haya impregnado. El ser humano empieza a existir, pero, y he aquí el cambio existencialista, sin un mandato previo de ningún creador. Empezamos a existir, pues, como una pizarra vacía, o mejor, como trozo de cerámica que no ha terminado de hacerse. El ser humano empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Por eso, dice Sartre, el existencialismo es la única corriente que resalta la existencia que precede a la esencia. Y de ahí su nombre. Somos lo que hacemos de nosotros mismos. Que la existencia precede a la esencia es, en palabras de Sartre, el primer principio del existencialismo. Según esta concepción, el ser humano no viene determinado, no tiene una esencia que le obliga a ser algo, sino que somos un conjunto de posibilidades abiertas. Siempre podemos ser una cosa u otra, está en nuestra mano. Así no hay nada en nosotros que nos diga que vamos a ser mentirosos, futbolistas, chismosos, graciosos o atormentados porque nuestra esencia, lo que somos, llega después de existir. No hay ningún destino para los humanos, ningún plan para nosotros. Pero esta constatación no es única del existencialismo, o al menos así formulada. Hay otras muchas corrientes que creen que el ser humano no viene predeterminado y que su esencia se forma después de nacer. Muchas teorías sociológicas, por ejemplo, creen que el ser humano no viene hecho por un plan del creador, sino que se va haciendo a partir de las influencias externas de su vida.
Lo particular del existencialismo es que pone el foco en que el ser humano se hace a sí mismo. Es decir, que no es el ambiente el que lo moldea, sino que es él mismo el que se da forma. El ser humano es el único que no solo es tal como se concibe, sino tal como él se quiere. Y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El ser humano no es otra cosa que lo que él se hace. Por eso, dice Sartre, el ser humano tiene más dignidad que la piedra o la mesa, porque los demás seres no tienen la libertad para hacerse a sí mismos, para moldearse según su propia libertad. De ahí la lucha contra el esencialismo, porque no es que el ser humano sea una pizarra vacía al nacer, es que además es la tiza que va a escribir su propia historia. El ser humano como proyecto. Si el ser humano no nace con una esencia definida, entonces es todo proyecto, un camino que hay que recorrer y que cada uno hará de una manera. Según el existencialismo sartreano, el ser humano es invención de sí, creación de su propia vida, una novela que él mismo escribe. Pues queremos decir que el ser humano empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El ser humano es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible y el ser humano será, ante todo, lo que habrá proyectado a ser. ¿Quiere decir eso que podemos ser lo que queramos? Por supuesto que no. Y esto es algo que podemos comprobar en nuestras propias biografías constantemente. De hecho, ¿cuántas veces nos topamos con la amarga realidad de que no somos lo que queremos? El ser humano tiene sus inercias, claro, pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el ser humano ha hecho de sí mismo. Es decir, no somos seres omnipotentes, seres que transformemos nuestra voluntad en realidad como por arte de magia, pues en caso de que exista un ser de este tipo estaríamos hablando de Dios, por supuesto. Los seres humanos nos embarcamos en caminos o en proyectos, y esos caminos o proyectos tienen sus propias dificultades e inercias. Es decir, somos libres, pero no dioses, porque también estamos afectados por el mundo. Condenados a ser libres. No hay Dios ni naturaleza humana. Estamos, pues, solos. A decir verdad, es normal tener vértigo. No hay un camino prefijado ni orden moral ya creado. Estamos solos, arrojados al escenario de la existencia como en una obra de teatro ya empezada y en la que tenemos que actuar, inventarnos un papel, y que no se detiene por muchas dudas que tengamos. ¿A qué atenernos en esta vida a la que hemos sido arrojados? Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin esas excusas. Es lo que expresaré diciendo que el ser humano está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Porque si hubiera Dios, pues podríamos cargarle a Él nuestra responsabilidad. Podríamos decir, ojalá ser de otra manera, pero Dios me hizo así. Pero no podemos decir eso y no podemos porque no hay Dios, y por tanto, todas nuestras acciones tienen un único responsable, nosotros mismos. No podemos huir de esa libertad.
No podemos decir no ser libres porque verdaderamente lo somos y tenemos que asumirlo. El ser humano como ser responsable. Así, dice Sartre en la conferencia, el primer paso del existencialismo es poner a todo ser humano en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Porque si somos consecuentes con la muerte de Dios, cree Sartre, entonces debemos asumir radicalmente nuestra libertad y nuestra responsabilidad con el mundo. Este es el existencialismo que defiende Sartre, el existencialismo que él llama coherente. Ahora bien, ¿qué tipo de responsabilidad es el que pregona el existencialismo sartreano? Una responsabilidad individual y global. Por un lado, somos responsables de nosotros mismos. Eso es evidente. Si no comemos, nos morimos de hambre. Tenemos que encargarnos de nuestra propia biografía, de nuestros propios amores, desamores, amistades, soledades, llantos, angustias y logros. Somos un proyecto que dirigimos nosotros mismos. Esa es la responsabilidad individual. Pero por otro lado también somos responsables del resto de seres humanos. No hay, al menos, no como lo entendemos ahora, alusiones directas en esta conferencia a la interdependencia. Es decir, Sartre no se refiere a que si mi madre está enferma y necesita cuidados, entonces también soy responsable de ella, de su biografía. No. La responsabilidad general de la que habla Sartre es más abstracta. Dado que no existe una naturaleza humana, la imagen general del ser humano, si los seres humanos somos buenos, mentirosos, generosos o ladrones, despiadados, respetuosos con la naturaleza o destructores de ellas, está siempre creándose. O sea, nuestras acciones están formando cómo es el ser humano en general. En otras palabras, con nuestras acciones contribuimos a que este mundo sea más bello o más despiadado. Y esa es una lucha que se está disputando a cada instante porque no hay nada dado de antemano. Por eso dice Sartre, así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano en lugar de ser comunista, si por esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al ser humano, que el reino del ser humano no está en la tierra, no comprometo solamente mi caso. Quiero ser un resignado para todos. En consecuencia, mi proceder ha comprometido a la humanidad entera. La mala fe. Uno solo puede ser responsable cuando acepta su libertad. Porque como decía aquel personaje de película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y lo cierto es, aunque nos dé vergüenza asumirlo, que no todos estamos preparados para cargar en nuestra espalda nada más ni nada menos que el peso de la humanidad. Porque evidentemente es mucho más fácil negar nuestra libertad y librarnos de toda responsabilidad. Es más fácil decir que no somos libres, o que el problema es nuestra biología, o de nuestras condiciones sociales, o de cualquier otro factor que anule nuestra capacidad de decisión, y por ende, nuestra responsabilidad. A esta actitud de negación Sartre la llamó mala fe. En sus palabras, la mala fe es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad de compromiso. Y es que todavía podríamos pensar lo de los demás, es decir, todavía cabría excusar a los demás de su libertad, dudar de si son libres o no. Pero de nosotros mismos no podemos tener esa duda, porque la propia vivencia de nuestra vida nos muestra, como un hecho evidente, que tenemos una capacidad de decisión real. El existencialismo nos insta, nada más y nada menos, que a estar a la altura de nuestra vida. Esto puede tener muchos significados, pero uno de ellos es, sin duda, aceptar que somos seres libres, que hemos sido dotados de esa capacidad
de decisión. Es cierto que es difícil aceptar la responsabilidad, porque supone aceptar que hemos cometido errores y que a veces hemos hecho del mundo un lugar ligeramente más difícil. Pero también supone aceptar que tenemos la capacidad para revertirlo y que, mientras existamos los seres humanos, siempre estará la promesa de que el mundo sea un sitio mejor. Porque somos libres para decidirlo. Eso es el existencialismo para Sartre.